Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Cuando uno viaja en un barco, en un crucero, pues lo primero que hacen estas empresas al nomás abordar es citar a todos cuando suene un pito. Al sonar el pito, todos deben darse cita en un lugar que le han asignado previamente. Y ahí todos se encuentran en el lugar asignado y les dan instrucciones. Si algo pasara y oyen ustedes esa alarma, ustedes vienen para acá porque aquí les van a entregar un salvavidas y les van a decir en qué lancha se pueden subir para salvarse. Les dan muchas instrucciones. Y es importante, si usted no tiene instrucciones claras, usted va a sufrir las consecuencias. Pero hay un crucero que se llama el Costa Concordia. Entró en servicio en julio de 2006 en Italia. Costó 237 millones de euros, más de 2.370 millones de quetzales. Quedó lindo. Vean ustedes la foto de este Costa Concordia, un crucero que invita a subirlo y viajar y tener un paseo en crucero y unas buenas vacaciones con toda la familia. Sin embargo, el 13 de enero del 2012, a las 9:42 de la noche, mientras el capitán Francesco Cettino se desvió del curso establecido, apagando así el sistema de alarma del barco y sin tener sus lentes para leer con él. El propósito del desvío era saludar a un capitán retirado, Mario Polombo, con quien hablaba por teléfono, y a los isleños en la isla de Giglio. Fue entonces cuando chocó contra unas rocas y se le perforó el casco a lo largo de 50 metros. Vean esta siguiente foto, perdiendo todo el control del barco. No fue sino hasta una hora después del impacto en que ordenó abandonar el barco. La siguiente foto muestra la foto de este Francesco. 4.252 pasajeros se vieron en la necesidad de evacuar. 64 personas resultaron heridas, 32 murieron y 2 se declararon desaparecidas. El capitán no solo se tomó una hora en decidir evacuar el barco, sino que cuando la guardia costera lo localizó por radio, se dio cuenta que había abandonado el mismo sin que todas las personas y tripulantes estuvieran a salvo. Un capitán es el último en abandonar un barco. Lo reprendió severamente. Le informó de un muerto que flotaba en las aguas y le ordenó subirse al barco e informar qué estaba pasando, cuántas personas necesitaban auxilio y cómo se les iba a rescatar. Regrese y dígame, ¿cuántos niños hay todavía en el barco? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos discapacitados? Ese es su trabajo. Esto está siendo grabado y lo haré responsable de todo. Regrese ahora mismo al barco, suba por donde la gente está bajando y dirija. ¿Qué capitán de barco tan fuera de serie? Irresponsable. Cuando veo casos como este, pienso en usted y pienso en mí, porque usted y yo somos capitanes de un barco que se llama, en mi caso, el barco López Arias, y en el suyo puede llamarse el Pérez Quijivix, el Hernández Ramírez, el Cuestas Parada. Yo no sé cómo se llama su barco,
pero usted es el capitán. Y usted es el que está al frente de esa familia. Y lamentablemente hoy en día tenemos a algunos capitanes de barcos que abandonan los barcos cuando se encuentran en crisis. Es asombrosa la cantidad de familias que hoy están en el barco sin tener un capitán al frente que dé las instrucciones precisas y que en el momento de crisis no lo abandone, sino que les diga cómo salir de la crisis, les muestre el camino a la salvación. Las instrucciones son importantes. Me gusta cómo un autor hace muchos años dijo que la Biblia es el manual del fabricante. ¿Cuántos hemos comprado alguna vez un aparato eléctrico? Sí, emocionante, ¿verdad? Comprar un aparato eléctrico, una refrigeradora, un televisor, una estufa, una lavadora, etcétera. Pero junto con el aparato siempre viene un libro que es el manual del fabricante. ¿Cuántos han visto ese libro en sus aparatos? Y aquí entre nos, ¿cuántos lo leyeron antes de usar el aparato? Por lo general estamos tan desesperados por estrenar el aparato que no leemos las instrucciones. Y eso es lo que ha pasado con muchos al tener hijos. Empiezan a manejar ese aparato sin antes leer las instrucciones. Hay un manual del fabricante, el fabricante de personas, el fabricante de seres humanos es Dios. Dios es el creador del hombre y de la tierra. Y junto con cada creación, Él nos manda el manual del fabricante, la Biblia. Pero yo sé que muchos de ustedes, gracias a todos los esfuerzos que hemos hecho, recientemente hicimos el llamado 27 y leímos los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Cuántos leyeron los 27 libros del Nuevo Testamento? Y algunos no solo lo leyeron, sino que lo oyeron. ¿Cuántos lo oyeron? Bueno, si usted no ha leído el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, léalos. Y si no ha leído el Antiguo Testamento, léalo. Porque aquí están las instrucciones del manual del fabricante de personas, de hogares. Fue Dios el que fabricó, el que inventó la familia, el hogar. Y nos dice en su palabra cómo debe de funcionar. Por eso en nuestra serie que estamos predicando, que se llama Proverbios 22, 12 temas sobre esta serie, que también estamos estudiando en las células semana a semana, usando Proverbios 22 y Proverbios 23. Hoy nos toca ver Proverbios 22:6. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Yo sé que la mayoría de nuestros niños están en la zona de campeones, pero todos los que estamos aquí fuimos niños alguna vez, ¿sí o no? Ya como que se nos ha olvidado que fuimos niños, pero fuimos niños. En alguna ocasión, hace 80 años en algunos casos, hace 60 en otros, o hace 20 en otros, pero fuimos niños. Y los niños necesitan ser instruidos en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonarán. Así como los grandes transatlánticos tienen su piloto automático, nosotros también en nuestro ser tenemos un piloto automático en nuestro espíritu que nos guía por el buen camino. Cuando a nosotros se nos programa, se nos induce, se nos instruye con la palabra de Dios, tenemos elementos suficientes para andar por el buen camino.
La Biblia dice que cuando la trompeta no da un sonido claro, el pueblo no se prepara para la batalla. En el ejército el sonido de la trompeta tiene un significado. Y ese significado a veces es guerra. Entonces todos tienen que prepararse, sacar sus armas y actuar de acuerdo a las instrucciones recibidas. Pero cada uno tiene que dar instrucciones claras para que estén preparados todos, porque tengan la seguridad. Sus hijos van a enfrentar batallas. Los que ya somos viejos hemos enfrentado batallas. Batallas financieras, batallas de salud, batallas políticas, batallas religiosas, batallas familiares, conflictos de todo tipo. Y necesitamos estar bien preparados para salir adelante. La Biblia dice también que hubo un tiempo en el que no había rey en Israel, por lo que cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. Hacía lo que le parecía bien. Y en una familia, cuando no hay rey, cuando no hay autoridad, cuando no hay quien gobierne, cuando no hay quien instruya, entonces cada quien hace lo que le parece bien delante de sus ojos. Y por eso hay muchos problemas. El Salmo 27:3 dice: como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Es decir, nosotros tenemos que dirigir a nuestros hijos como un arquero dirige la flecha a un blanco. Puede ser un blanco fijo, puede ser un blanco móvil, pero el arquero es el que decide a dónde va a ir la flecha. Si usted está cazando con flecha a un venado, pues tiene que seguir al venado hasta que pueda disparar la flecha allí. La pregunta es: ¿hacia dónde estamos dirigiendo a nuestros hijos? ¿Cuál es el destino que le estamos marcando a nuestros hijos? ¿O hemos dejado que sean otros los que marquen el destino? Si nosotros no les decimos a nuestros hijos hacia dónde ir, habrán otros que les dirán. Si nosotros no les mostramos hacia dónde ir, van a tener problemas. Tenemos que apuntarlos. Hay quienes quieren que sus hijos se preparen en la misma profesión que ellos tienen. Y son médicos y hacen que su hijo estudie medicina. Y el hijo, muy en contra de su voluntad, estudia medicina. Y luego, cuando se gradúa, le dice a su papá: aquí está el título de médico y cirujano, pero yo ahora me voy a dedicar a vender gasolina. Y eso es lo que hace, porque hay quienes no están preparados para ese tipo de profesión. Por eso tenemos nosotros que conocer a nuestros hijos y ver cuáles son sus habilidades. Hay hijos que tienen muchas buenas habilidades para el arte, para la música. Otros lo tienen para el comercio y otros lo tienen para las letras. Y a cada uno tenemos que tratar de ayudarlo. Hoy existen en las universidades exámenes en los que evalúan las habilidades de sus hijos. En nuestro colegio, el Liceo Frater, el Liceo Cristiano Frater, enviamos a los muchachos a las universidades para que les hagan una evaluación. Y entonces sugieren: mire, a usted le convendría estudiar química y farmacia, a usted le convendría ser un artista, a usted le convendría ser tal cosa, por los resultados que hay de las evaluaciones. Pero desde nosotros la responsabilidad como padres, instruir a nuestros hijos. Abran su Biblia en Jeremías capítulo 35. Jeremías capítulo 35, versículo 1 dice: la palabra del Señor vino a mí, Jeremías, en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Ve a la familia de los recabitas e invítalos para que vengan a una de las salas de la casa del Señor y ofréceles vino. Imagínese usted qué haría que Jeremías, un profeta del Señor, lo invite al templo para ofrecerle beber vino. A lo mejor, si a usted le gusta el vino, diría: bueno, el que es mandado no es culpado. Vino que del cielo vino, tú me tumbas, tú me matas, tú me haces andar a gatas, qué caramba, pero siempre me lo empino. Versículo 3. Entonces fui a buscar a Hazanías, hijo de mi tocayo Jeremías, y nieto de Jabasinías, y a sus hermanos, y a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas,
Lo llevé a la casa del Señor, a la sala de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, hombre de Dios. Esta sala se encontraba junto a la de los jefes, que a su vez estaba encima de la de Maseías, hijo de Salún, guardián del umbral. Le serví a los recabitas jarras y copas llenas de vino y les dije, beban. Ellos me respondieron, nosotros no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado, nos ordenó lo siguiente: nunca beban vino, ni ustedes ni sus descendientes. ¿Cuántos quisieran tener hijos y nietos que obedezcan las instrucciones suyas? ¿Merecen un aplauso los recabitas? ¿Qué dicen ustedes? Merecen un aplauso. Su papá les dijo, nunca beban vino, y ellos jamás bebieron vino. Porque hay papás, beben y hacen beber a los hijos, fuman y hacen fumar a los hijos, adulteran y hacen adulterar a los hijos. Recuerdo estando en un baño público en una ocasión, oí a dos hombres decirle uno al otro, compadre, ya mi hijo tiene 12 años, usted me hace el favor de llevarlo allá donde las niñas, para que se haga hombre. Y yo dije, qué padre más atarantado. ¿Cómo manda a su hijo de 12 años donde las prostitutas? Para hacerlo hombre. Pero esas son las malas instrucciones que algunos padres le dan a sus hijos. Dice en el versículo 13, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, ve y dile a toda la gente de Judá y Jerusalén, no pueden aprender esta lección y obedecer mis palabras, afirma el Señor. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido con la orden de no beber vino y hasta el día de hoy no lo beben, porque obedecen lo que su antepasado les ordenó. En cambio, ustedes, aunque yo les he hablado en repetidas ocasiones, no me han hecho caso. Dígale a su vecino, hágale caso. ¿Valdrá la pena hacerle caso a Dios? ¿Qué dicen ustedes? El manual del fabricante nos da instrucciones. Si le hacemos caso, nos va bien. Si no le hacemos caso, nos va mal. Instruye al niño en el camino correcto, y en su vejez no lo abandonará. Un día uno de mis hijos, tenía unos 5 o 6 años, fue con su mamá a País, al supermercado, y regresó, y en eso yo lo vi que él estaba jugando con unos crayones y unos juguetitos nuevos. Yo le dije, ¿y esto qué? ¿Te los compró tu mamá? No, me dijo, yo los agarré de País. Llamo a su mamá y le digo, mira, tú le compraste al niño estos juguetitos, estos crayones. No, me dijo, ni me di cuenta cuando los agarró y se los echó en la bolsa. Ladrón nato, ¿verdad? Entonces le dije, mi hijo, esto no se hace, eso es robar. Lo tomo de la mano, agarra sus juguetes, nos vamos a País. Pido hablar con la gerente, me recibe la gerente y le digo, señora, aquí el niño le quiere decir algo. Y él, todo afligido, pues mire, disculpe, pero yo me llevé esto sin pagar y aquí vengo a pedir disculpas y a devolverlo. Total, nos fuimos de regreso, platicando en el camino, diciéndole que yo quería tener un hijo honrado, un hijo íntegro, un hijo honesto, dándole instrucciones. Al llegar a la casa, nos fuimos a su dormitorio. Entonces le dije, vamos a pedirle perdón al Señor. Así que nos arrodillamos, oramos, pedimos perdón al Señor. Y le dije, ahora con mucha pena, le dije, pero es mi responsabilidad como padre asegurarme que esto no se te olvide. Me quité el cincho, le apliqué 2 fuertes cinchazos en las nalgas, le quedó bien pintado ahí el color rojito. Y el ser humano solo aprende por estímulos ya sea de castigo o de premio. Y el niño pues llorando, entonces lo tomé en mis brazos y le dije, hijo, yo te amo.
Yo quiero que tú crezcas y llegues a ser un hombre de bien, un hombre correcto. Y pido a Dios que esto no vuelva a suceder en la vida. Bueno, hace pocos años, ya con el muchacho ya viejo, me manda una carta y me dice: papi, gracias a tus correcciones, gracias a tu disciplina, a tus castigos, hoy soy el hombre que soy y espero ser con mis hijos como tú fuiste conmigo. Eso es importante, instruir a nuestros hijos en el camino, tomarnos el tiempo. Otro de mis hijos venía y le encantaba platicarme de sus amigas, de las aspirantes a nuera del pastor. Pues si yo tenía que oírlo y disfrutar sus conversaciones y mantener esa comunicación abierta para saber qué estaba pasando. Mira, la muchacha preciosa. Fíjate que lo único malo, me dijo, sí que no es cristiana, fíjate. Ahí era el punto y final de la historia. ¿Por qué? Porque siempre instruí a mis hijos de no casarse con una muchacha que no fuera cristiana. Porque la Biblia dice: no se unan en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si es que la muchacha o el muchacho puede ser una maravilla, excelente trabajador, excelente deportista, excelente persona, pero si no cree en Cristo, es unir el agua con el aceite, la luz con las tinieblas. Si usted no instruye a sus hijos, de pronto son manipulados por las personas perversas que se aprovechan de los niños ignorantes. Y nosotros como padres tenemos la responsabilidad de instruirlos. Y como escribo ampliamente en el libro Escuela para Padres, hay que amar a nuestros hijos para darles seguridad. Hay que abrazarlos, hay que besarlos, que se sientan queridos. No van a necesitar que otro viejo pelón afuera lo haga, porque tienen su propio viejo pelón que los ama. Sinceramente, qué importante es que nosotros demos instrucción a nuestros hijos. En Proverbios 22:6, en el versículo 7, habla de, después de que dice en el 6, instruye al niño en el camino correcto. El 7 dice que hay que enseñarle que el que debe dinero es esclavo de su acreedor. De eso hablaremos ampliamente la próxima semana. Pero tenemos que instruirlos a nuestros hijos. El camino correcto es que su hijo viva pacíficamente y agregando valor a la sociedad, que tenga buenos modales, que tenga principios, que sea diligente, que sea trabajador. Sus hijos necesitan un norte terrenal para sus vidas, pero un éxito terrenal jamás compensa un fracaso espiritual por la eternidad. Asegúrese que sus hijos busquen el éxito terrenal, pero que siempre lo consagren al propósito celestial y sirvan a Dios y al prójimo con su tiempo y sus recursos económicos. De nada le va a servir a usted tener un hijo millonario si es un hombre perverso, y si es un hombre destructor, si es un hombre que daña a la sociedad, que en vez de añadir valor, añade muerte, angustia y aflicción. Sí, usted es el que dirige a su hijo. La gran mayoría de cosas no las escogen los niños, las escogen los padres. Los niños no escogen a sus papás. Créame que si los niños pudieran escoger a sus papás, hubieran escogido a otro quizás. Si los niños escogieran colegio, quizás hubieran escogido a otro. Pero usted como padre tiene que escoger el colegio de sus hijos. Por eso le recomiendo el Liceo Cristiano Frater. Llévelos allí vamos a colaborar con usted. No solo dándole buena preparación académica, sino formación espiritual. Porque muchos colegios hay para prepararlos bien académicamente, para que se codeen con la gente de alta sociedad, pero no le dan los valores espirituales y morales. Hoy los maestros y los colegios tienen miedo de hablar de Dios, tienen miedo de hablar de los principios bíblicos, tienen miedo de hablar de la realidad de la conducta ética que debe tener el ser humano. Pues nosotros en el Liceo Frater no tenemos miedo. Allá adoramos a Dios siempre y oramos por los papás bolos y que les pegan a sus mujeres.
Porque los niños llegan y dicen, ay, quiero que oren por mi mamá, porque hoy mi papá le pegó. O al revés, mi mamá le dio una a mi papá. Tenemos que instruir a nuestros hijos y escoger lo mejor para ellos. Qué importante es, 2 Timoteo 3:15 dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Su niño debe conocer la Biblia desde el principio de su vida. Instrúyale en la palabra de Dios, no solo en las ciencias, en las artes, sino también en la Biblia. Deuteronomio 6:4 dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. En vez de que su hijo tenga póster de Madonna, póngale pósters con el Salmo número 1. Enséñele la palabra de Dios, repítale la palabra de Dios. Le hemos dado una grabación del Nuevo Testamento gratis que usted puede descargar. Entre a info@frater.org, en el link recursos, va a encontrar ahí muchos recursos para que oiga en su carro la Biblia, oiga en su carro nuestras prédicas. Enséñele a su hijo la palabra del Señor. La repetición es importante, constante repetición de los buenos principios. Eso hace que nuestros hijos aprendan las cosas. No dejemos esto al tiempo. Hagámoslo ya. Hábleles constantemente sobre la fe cristiana. Y no solo cuando esté en el servicio congregacional, sino cuando vaya en el carro a un viaje o a dejarlos al colegio o a un lado. Cómpreles una buena Biblia de estudio para que puedan aprender de las notas que aclaran muchos conceptos. Motive y recompense a sus hijos por leer la palabra de Dios. Si son pequeños, cómpreles una Biblia ilustrada y cuéntales historias todas las noches. Una práctica que mi esposa hizo noche a noche fue estar con nuestros hijos. Varios minutos con cada uno de ellos, acostándolos, leyéndoles historias bíblicas, contándoles historias bíblicas. A menudo venían conmigo para que les contara alguna historia bíblica. Y les contaba historias bíblicas e historias que me inventaba, con desenlaces felices, con principios y moralejas para que ellos aprendieran. Y nosotros tenemos que instruirlos. Lean la Biblia juntos, antes o después de la cena o antes de acostarse. Asistan a una célula como familia. Involúcralos en la zona de campeones, porque ahí van a aprender. Anoche me dio mucho gusto. Fui a ver la nueva recepción de la zona de campeones de la Roosevelt. Y allí estaba en la recepción la nieta mayor, Ana Isabel, recibiendo a los niños más chiquitos, preguntándoles su nombre, apuntándoles su nombre, identificándolos, trabajando en la zona de campeones. Si nuestros hijos se involucran, si nuestros nietos se involucran en la obra del Señor, van a echar raíces. Los grandes hombres de Dios se convirtieron por lo general de niños. En la niñez hay un gran potencial. Tenemos que cuidar a nuestros niños y a nuestros nietos. Claro, usted estará diciendo, pastor, yo hice lo mejor que pude con mi hijo y me salió tarambana, me salió vago, me salió irrespetuoso, me salió borracho, me salió ladrón, me salió lo peor que usted se imagine. Pero usted cumplió con su tarea. No es responsabilidad suya como padre el que un hijo no le haga caso y se desvíe del camino, como el capitán del Costa Concordia. Le dio todos los recursos para que pudiera conducir esa nave como debía ser, pero él negligente, él rebelde, él necio. No es culpa de un buen padre el que haya un mal hijo, ni es culpa de un buen hijo el que tenga un mal padre.
Porque he visto los ambos casos. Un buen padre, mal hijo. Un mal padre, buen hijo. ¿Por qué? Porque árbol que crece torcido, Dios lo endereza. Y eso es lo que sabemos nosotros. Dios transforma las vidas de hombres y mujeres. Así que tampoco se atormente usted porque usted dice, bueno, hice todo lo que pude por enseñarlo bien y mire cómo salió. El hijo pródigo tiene que aprender por su propia experiencia. Por su propio pellejo entra la experiencia. El hijo pródigo viene y toma la buena herencia que le da su padre, se la lleva, la desperdicia. Pero cuando toca fondo, entonces levanta los ojos y se acuerda de que tiene un hogar, que tiene un padre. Pero si usted le enseñó, Él vendrá buscando. Hay que enseñarles a nuestros hijos la determinación, tomar una resolución firme, que pase lo que pase, venga lo que venga, permanecerán en el camino. Mateo 5:10 dice, Jesús dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Sí, quizás usted no ha sufrido persecución por causa de su fe, pero hay muchos que sí la han sufrido y que la están sufriendo hoy en día. Hay algunos en el sur de México que han sufrido tal persecución por causa de su fe que han tenido que abandonar sus pueblos y comunidades porque ahora ya no se emborrachan, ya no contribuyen para la fiesta patronal con dinero para que haya mucho licor, y han sido perseguidos y han sido asesinados. Estoy hablando de este preciso momento. Los indios chamulas en el sur de México han sufrido mucho. Y hasta películas se ha hecho por el martirio que han sufrido por causa de su fe. Y en Guatemala gente murió por causa de su fe. Yo recuerdo cuando era niño, en la década de los 50, y en la escuela donde estudié quinto y sexto año de primaria, éramos como 300 y solo 3 éramos cristianos evangélicos. Éramos bien reconocidos. Mi hermano y yo, había otro muchacho que nos acompañaba a la iglesia que también era cristiano y luego se convirtió en pastor. Y ahí sufríamos persecución. Nos empujaban, nos molestaban, nos decían aleluya, nos decían un montón de cosas. Pero a mí me habían instruido de tal manera desde niño que ninguna de esas presiones me afectó, ni me hizo renegar de mi fe, ni apartarme de mi fe, al grado que aquí estamos ahora al frente de la Fraternidad Cristiana de Guatemala, sirviendo a Dios. Más de 50 años más tarde, tenemos que estar firmes. Y para desquitarme me convertí en el abanderado de la escuela. Porque los que amamos a Dios somos prosperados en todas las cosas. Y Él nos bendecirá. Y Él nos guardará. Él nos ayudará. Y aquí en este altar he visto venir a recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador a algunos compañeros que tuve yo en la escuela en ese entonces. Mis hermanos amados, porque cuando usted tiene determinación, usted es fiel al Señor, sea niño o sea viejo, sea pobre o sea rico, sea hombre o sea mujer, esté sano o esté enfermo, porque hermanos amados, vale la pena sufrir por Cristo, porque la recompensa será grande allá en el cielo y también aquí en el suelo. Tenemos que llegar a ser personas que hagamos realidad nuestro himno nacional, que digamos antes muertos que esclavos serán, porque esclavos solamente somos de nuestro Señor Jesucristo. Somos siervos de Él y estamos dispuestos a dar la vida
por él. Daniel 3:16 nos cuenta la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. 3 jóvenes que se encontraron en una circunstancia difícil. Estaban en el gobierno trabajando en puestos importantes, pero se mantenían fieles a Dios. Lo que quiere decir que usted puede ser una persona que trabaja en el Congreso de la República, en un ministerio X, en el ejecutivo, en el legislativo o en el judicial o en cualquier dependencia estatal. Usted puede ser una persona fiel a Dios. No tiene por qué caer en la corrupción en que caen la mayoría. Dice que Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor cuando él los confrontó porque no se adoraron, no se arrodillaron a adorar su estatua. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses, ni adoraremos a su estatua. Estamos dispuestos a dar la vida por nuestra fe. Necesitamos hombres y mujeres con tal determinación, con tal resolución, que enseñen a sus hijos a dar la vida por causa de Dios, a no dejarse someter a las presiones, aunque vengan del rey o aunque vengan de Jeremías, para que beban o para que se corrompan o para que caigan en idolatría. Lo que un hijo necesita es la adopción de padres sustitutos, porque a veces no tiene padre. Aquí hay muchos hombres y mujeres que crecieron sin tener padre, crecieron sin tener madre, no tuvieron quien les instruyera, no tuvieron quien les corrigiera, no tuvieron quien les amara, y sin embargo se hizo realidad lo que dice Dios en su palabra. Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. ¿Cuánto le damos gracias a Dios porque nos ha amparado? Dice el Salmo que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y yo veo, al cruzar mi mirada por esta multitud, veo gente que conozco, que Dios la bendijo, aunque crecieron sin padre y sin madre, pero encontraron en Dios al padre que necesitan, el abrazo de un padre, el amor de un padre. Y algunos tuvieron padre, pero como que no lo hubieran tenido. Y sin embargo, ¿qué hacemos cuando un hijo es víctima de un divorcio y se queda sin su papá, o a veces sin su mamá, y a veces sin los dos, se queda con la abuela? Cuando el hijo se queda solo, es cuando entramos a batear los abuelos. Los abuelos nos convertimos en la imagen paternal de estos niños. Entran a sustituir al padre ausente, un tío, una tía, un líder de una célula, un pastor de una iglesia. La imagen paternal que no tienen nuestros hijos, se la tenemos que dar en la iglesia. Nosotros, a veces el maestro en el colegio tiene que llenar ese vacío, y por eso debemos estar listos para adoptar como hijos a muchos que están viviendo sin padres, para darle la instrucción que ellos necesitan. Lucas 4:22, Jesús estaba a los 30 años de edad después de haber nacido y ser adoptado por una familia, la familia de José. Jesús sabía que era hijo de María, y José sabía que Jesús no era su hijo, y sin embargo, aunque no era su hijo biológico, José adoptó a Jesús. Dios lo convenció y le dio de comer, de vestir, le dio donde vivir, le enseñó un oficio, se encargó de este niño Jesús, que luego se convirtió en el Salvador nuestro. Pero a los 30 años, Jesús, al ser bautizado en agua, se le aparece, después del bautismo en agua, el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, y se oye una voz que dice: tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Cualquier duda que hubiera habido en la mente de Jesús de su identidad desapareció en ese momento. Escribo ampliamente sobre esto en el libro Escuela para Padres. Léalo, compártalo. Este Jesús sale del bautismo
es llevado al desierto y se enfrenta al diablo mismo, que lo tienta por 40 días y 40 noches. Y la tentación fundamental era: si eres hijo de Dios. Pero él recordaba en ese momento la voz del cielo que le dijo: tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Quizás usted tenga recuerdos ingratos de su infancia, de sus padres, de su familia. Oiga la voz de Dios que le dice en esta mañana: tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Déjese amar por Dios nuestro Señor. Es Dios nuestro Señor el mejor Padre, el Padre perfecto, porque todos los demás somos padres imperfectos. A mi querido hijo Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1, versículos 1 y 2. A mi querido hijo Timoteo, dijo Pablo. Pablo nunca se casó, pero él adoptó a Timoteo como su hijo y le amó y le dio seguridad. Usted puede lograr la prosperidad en todas las áreas de su vida, personal, familiar, laboral y en las relaciones con otros. Solamente hay una condición: conocer, creer y obedecer con disciplina los principios que gobiernan la abundancia sobre la tierra. Del pastor de Fraternidad Cristiana de Guatemala, Editorial Mundo Hispano presenta Fórmulas Bíblicas para Prosperar, un excelente recurso para pastores, líderes y creyentes en general, con consejos prácticos y útiles para cursos de estudio sobre mayordomía y finanzas en su congregación. Adquiéralo hoy mismo y empiece a experimentar en su propia vida cómo Dios hace lo que dice que hará con quienes lo obedecen. Para más información, llame al 502-2243-2243 o visite frater.org. y editorialmundohispano.org. Adquiéralo en su librería preferida. Ahora también puedes enviar tus diezmos, ofrendas y promesas de fe en frater.org, dando clic en donaciones. Tu apoyo nos servirá para seguir proclamando a Jesús para transformar la nación. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.